Ah, pues en esta tarde continuamos con nuestra serie titulada Esperanza de la Cruz. Una serie que se enfoca en el impacto de la cruz de Jesucristo. En vista del pecado que ha invadido el corazón y la mente del ser humano, Dios provee un remedio poderoso que nos libera del dominio e influencia del pecado a través de la cruz. La cruz fue necesaria. La cruz fue necesaria cuando el primer pecado ocurrió. Desde ese día la cruz fue necesaria para cada uno de nosotros. Porque sin la cruz no existiría ni habría una solución que eliminara de una vez por todas la devastación que ha dejado el pecado en nuestras vidas. Durante esta serie que hemos estado en este mes, hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido cómo el primer pecado invadió la mente y el corazón del ser humano, de cada uno de nosotros. Llegamos también a entender cómo cada persona obtuvo una naturaleza pecaminosa y cómo esa naturaleza nos impulsa a cometer actos pecaminosos contra los seres humanos y contra Dios. También aprendimos cómo la promesa de Dios nos ha hecho libres y ha hecho libre al ser humano de la influencia y del dominio del pecado. Ahora, hoy culminamos la serie viendo cómo la promesa de Dios se cumple en la cruz. Veremos el impacto de la crucifixión de Cristo como pago por nuestros pecados. A través de la cruz, tú y yo y todo ser humano sobre la faz de la tierra puede ser perdonado de su pecado. Todos. Las Escrituras nos describen la muerte de Jesús, los sucesos que ocurrieron durante ese día. En Mateo 27, del 45 al 54, la Biblia nos dice lo siguiente. Y si tienen sus Biblias con ustedes, síganme, si no aquí las tenemos. Y dice así: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, le puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Jesús fue sentenciado a una pena de muerte, a morir crucificado. Este fue un tipo de muerte horrible, espantosa, horrorosa,
que seguramente ninguno de nosotros nunca vamos a experimentar y vamos a presenciar. La crucifixión de Jesús ha sido estudiada e investigada por muchos eruditos, por el campo médico, y todos, absolutamente todos han concluido que esta ha sido la peor muerte que alguien haya podido sufrir a través de la historia. La peor. Las Escrituras nos dicen que mientras Jesús oraba esa noche, era tanto su estrés, era tanto lo que él sentía, que sudó sangre, que empezó a sudar sangre. Sudar sangre es una condición médica que se conoce como hematidrosis, en donde los vasos sanguíneos de las venas se revientan, de tanto estrés y presión, se revientan, haciendo que la persona entonces sude sangre. Los romanos usaban la flagelación. La flagelación era una práctica de castigo, una práctica de castigo inhumana, horrible, en donde era el acto de golpear metódicamente a la víctima con diferentes instrumentos especiales para este castigo. Usaban látigos, correas, sogas, varas, cuerdas, las cuales al final de las cuerdas tenían uñas de metal, que tenían el propósito de arrancar la carne y hacer heridas profundas. Este fue el tipo de castigo que le impusieron. Esta fue la pena, el castigo que le impusieron a Jesús. Con eso fue parte de que Él subiera a la cruz y pagara por mi pecado, por tu pecado. Esa fue la condena. Ese fue el tipo de castigo que recibió. Después que lo humillaron y lo avergonzaron, le pusieron una corona de espinas. Esta tiene las espinas chiquitas. Pero la historia nos dice que las espinas eran grandes y que empujaron y forzaron esa corona en su cabeza. Y que las espinas traspasaron su cráneo. En la parte de la sien donde está más delgadito, traspasó su cráneo. ¿Se imaginan el dolor agonizante que esto causaría? No solo utilizaron la corona de espinas, pero los historiadores nos dicen que esa cruz estaba compuesta de 2 troncos. Y que estos troncos no eran un tronco barnizado y bonito, este era un tronco rústico, grande y grueso, de aproximadamente 6 a 8 pies. Y que pesaba alrededor o aproximadamente de 150 libras cuando estaban los dos juntos. Esta clase de troncos podemos verlas en los ferrocarriles, esos troncos grandes, rústicos. Esa fue la cruz. No solamente esto, Él tuvo que cargar la cruz, pero después que lo flagelaron, después que lo azotaron, Él tuvo que poner esa cruz, ese tronco rústico en su espalda, mientras sus heridas estaban abiertas. No solamente eso, pero las Escrituras nos describen que con clavos de 5 a 7 pulgadas, finalmente clavaron a Jesús en la cruz. Lo clavaron. Y le clavaron sus manos, le clavaron sus pies, y Él estaba allí guindando de la cruz. Los médicos dicen que ese acto de estar guindado era muy doloroso para poder respirar. Y que cada vez que Jesús trataba de respirar, cuando estaba guindado en esa cruz, Él tenía que empujarse con sus pies para poder agarrar aire.
y su espalda abierta con sus heridas se zurraba en ese tronco rústico. Cada respiro que Jesús hizo en la cruz, lo sufrió, y lo sufrió mucho. Cada palabra que Jesús pronunció desde la cruz le costaron mucho dolor. La crucifixión es más horrenda de lo que alguien nos pueda contar o de lo que podamos ver en una película. Fue la muerte más inhumana que se ha podido registrar en la historia. Entender el trauma y el dolor físico por el cual pasó Jesús me hace ver el significado de la cruz diferente. Me hace entender lo extremo que está dispuesto Dios a ir para perdonar mi pecado y perdonar tu pecado y darnos salvación. Hasta ese extremo. La cruz no es tan solo un adorno que se ve bonito. No es tan solo algo que ponemos en nuestras paredes para adornarlas. La cruz tiene un significado. Y un significado muy valioso. Cada vez que miro una cruz, sabiendo esto, me conmueve, me quebranta saber lo que mi Señor, mi Salvador, tuvo que sufrir por mí. Lo que Él tuvo que sufrir por ti. La cruz es muy significativa. Y la cruz es significativa para nosotros porque la cruz trata con la naturaleza del pecado. Trata con la naturaleza del pecado. Nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. Y gracias a la cruz nos ayuda a tratar con toda esa naturaleza pecaminosa. Cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, tú y yo heredamos esa condena. Éramos nosotros los que teníamos que ser castigados, cada uno. Pero a través de esa cruz, Cristo, Dios, nos ofrece perdón y nos ofrece esa vía para nosotros poder ser perdonados. Sin la cruz, si la cruz no existiría, sin esa cruz no habría una solución completa y eficaz que nos liberara de una vez por todas de la devastación que ha traído el pecado a nuestras vidas. Sin la cruz eso no pudiera ser posible. En ese entonces la ley requería que toda falta, toda falla, toda impureza que se cometiera fuera limpiada o pagada con un sacrificio de sangre. Había que pagar por la culpa, había que pagar por la falla. Hoy, ¿verdad? Hoy a nadie le gusta que tú vas manejando y te choquen tu carro y después que te digan que no te van a pagar la reparación. Ellos cometieron la falla. A nadie le gusta eso. O que, por ejemplo, te deban algún dinero y después que no te quieran pagar. O que haya un delito, que alguien cometa un delito y que ese delito se quede impune. A nadie le gusta eso. Es más, a veces vamos manejando y vemos a alguien que quién sabe qué va pasando por su vida y se pasó la luz roja. Y lo primero que a veces decimos es, ojalá que se encuentre un policía y que lo multen. Pero ¿qué tal cuando soy yo? Cuando eres tú el que comete la falta. Allí ya no reclamamos justicia. Allí ya no reclamamos que se haga la justicia. Allí entonces esperamos y deseamos perdón. La cruz es significativa para nosotros porque en la cruz hay esperanza
para todos. Hay esperanza para todos en la cruz, para todos. ¿Quién puede venir a la cruz? ¿Para todos? ¿Sabes? Dios no discrimina a nadie. Dios no discrimina a nadie. ¿Me escucharon? A nadie. Dios no discrimina a nadie. La cruz nos da esperanza. Hay esperanza para todos en la cruz. Jesucristo, por sus sufrimientos, por el derramamiento de su preciosa sangre y por su muerte en la cruz, hizo una expiación plena. En otras palabras, Jesús cubrió la deuda por completo. Él pagó tu condena, pagó mi condena, pagó la condena de todos, para que podamos ser perdonados y salvos. Todos podemos encontrar esperanza en la cruz. Todos y absolutamente todos. La muestra de amor no se ha podido decir de una mejor forma que como se lee y nos lo dice Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el mundo, todo el que cree en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Gloria a Dios por eso, porque tanto nos amó, tanto nos ama, que nos dio a su único Hijo. Y por eso es que hay esperanza en la cruz. La cruz es el único camino. Todos, dice las Escrituras, todos tenemos esperanza en la cruz. Todos podemos ser perdonados, todos. Pero en la cruz también hay poder. Porque en la cruz hay poder, pero, para recibir ese poder, para apoderarse del poder de la cruz, uno tiene que abrir el corazón. Para apoderarse del poder que encontramos en la cruz, uno tiene que abrir el corazón. Si no abrimos nuestros corazones, no vamos a encontrar esperanza. No va a encontrar poder para vivir en la vida que Él desea para ti. To seize the cross, one has to open a heart. You have to open your heart. Las Escrituras en Romanos 10, 9 y 10 nos hacen una invitación. Y es una invitación especial. Y prestemos atención. Es una invitación a encontrar esperanza y a encontrar el poder que solamente la cruz nos puede dar. Romanos 10, 9, 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Es una invitación. Tú y yo necesitamos esa esperanza. Tú y yo necesitamos esa esperanza y poder que solo lo podemos encontrar en la cruz, que solo lo podemos encontrar en sus brazos. Y eso se nos puede dar en un instante. Eso lo recibimos al instante en que aceptamos, en que creemos y en que confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo ahora es mi Señor y le doy permiso
a que me lidere y que me guíe y que me empodere y que me dé ese poder que solo la cruz nos da para vivir una vida conforme a los propósitos que Él tiene para mí. Para apoderarse del poder de la cruz, tenemos que abrir nuestros corazones. Tenemos que responder a la invitación que Él nos hace. Dios hizo en esto lo que solamente un padre lleno de amor puede hacer por sus hijos. Permitir que su único hijo cargara el pecado, cargara la culpa divina de todo el pecado de la humanidad. Jesús cargó con esa culpa. Dios se lo permitió. ¿Y por qué un padre bueno y lleno de amor permitiría que su propio hijo hiciera eso? Porque Dios te ama, porque Dios me ama, porque Dios busca redimirnos y busca volver a poder estar con nosotros. Las Escrituras dicen que Él nos persigue con amor eterno. Y ese amor eterno es lo que lo lleva al extremo. Al extremo para que tú y yo hoy disfrutemos de su perdón. Pero para disfrutar de su perdón tenemos que abrir el corazón. Tenemos que aceptar la invitación. No hay otro camino. La cruz es el camino. Es la única forma en que vamos a poder disfrutar de la esperanza y del poder que nos da la cruz. Iglesia, Dios provee un remedio. Dios nos provee un remedio en la cruz, un remedio poderoso que nos libera del dominio e influencia del pecado a través de la cruz. A través de esa cruz, a través de esta cruz, tú y yo y todo ser humano sobre la faz de la tierra puede ser perdonado. ¿Y perdonado de qué? Perdonado de cualquier cosa. Lo único que necesitas es arrepentirte, abrir tu corazón y dejar que la esperanza de la cruz y que el poder que nos da la cruz transforme nuestras vidas y nos haga disfrutar de todo lo que ya Dios desea para sus hijos, desea para ti, desea para mí. Iglesia, sí hay esperanza para todos en la cruz. Hoy de repente nos sentimos cansados, atribulados, con problemas, con circunstancias. Y tú no sabes cómo fue mi pasado. Y tú no sabes lo que hice ayer y lo que hice anoche. Pero Dios no discrimina a nadie. Él te invita hoy. Él nos invita a que abramos nuestros corazones y le entreguemos nuestra inmundicia, porque Él ya pagó. Él ya pagó con clavos, con corona de espinas, clavado en la cruz. Él ya pagó. Tú y yo ya no tenemos que pagar. Gloria a Dios por eso. Tú y yo ya no tenemos que ser guindados y crucificados en una cruz. No, Él ya pagó. Pero tienes que abrir tu corazón. Necesitamos abrir nuestros corazones. Sin eso no podemos experimentar esta esperanza y experimentar el poder que nos da su cruz. Esta tarde no sé dónde estemos, dónde nos encontremos, pero les invito a que hoy nos rindamos a sus pies, que lleguemos y nos rindamos en la cruz y que permitamos que la sangre y el poder y el amor de Dios que tiene por ti, que tiene por mí, nos limpie y nos purifique de todo pecado, de todo aquello que más nadie sabe, de todo aquello, de toda maldad, que nos llene más y más de Él y que nos dé poder para vivir en la esperanza que solo ofrece Jesús a través de la cruz. ¿Crees en esto? ¿Creen en esto?
Confiésalo entonces con tu boca. Confiésalo con tu boca. Abre tu corazón. Allí donde estás, te invito que si tú crees en esto, es hora de confesarlo con tu boca. Es hora de que abramos nuestros corazones. Allí donde estás sentado, ya sea aquí o en sus casas, trabajando, manejando, quien sea que me escuche en esta tarde, te invito, oremos. Te invito, repite conmigo, confesemos con nuestra boca. Señor, gracias por el remedio poderoso que nos libera del dominio del pecado a través de la cruz. Señor, soy culpable y merezco la sentencia, pero te pido perdón y hoy te abro mi corazón. Toma el control de mi vida, Señor. Jesucristo, te declaro hoy mi Señor, mi Salvador, mi esperanza. Que el poder en la cruz me ayude a vivir conforme a tu voluntad. Dios, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hay esperanza para todos en la cruz. Para todos. Si hoy fue la primera vez que declaraste y confesaste con tu boca que Jesucristo es el Señor, tu Señor y tu Salvador, te invito a que nos los dejes saber. Te puedes acercar a mí o Pastor Sam. Déjanos saber, queremos caminar contigo. Queremos ayudarte a que puedas tener ese encuentro con Jesús y caminar contigo. Queremos apoyarte porque hay esperanza en la cruz. Repitan conmigo, hay esperanza en la cruz. Repitan conmigo, hay esperanza en la cruz. ¿Para quién? Para todos, para todos. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios por la cruz. Gracias a Dios por la cruz. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscríbete a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.